Buen día, ¿cómo estamos? Feliz inicio de semana, gracias a Dios estamos nuevamente aquí con ustedes en el programa Sembrando Esperanzas. Gloria al Señor, estamos esperando que se conecten los hermanos. Gloria a Cristo, cada uno, ¿verdad?, ha recibido bendiciones esta semana. Ya estamos a unos días de terminar este mes y empezar el mes de diciembre, un mes muy especial para mí. ¿Saben por qué? Porque ese mes es mi cumpleaños. Gloria a Cristo. Así que de una o de otra manera el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha protegido. Santo. Gloria a Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios que la encontramos en Juan 10:27 y lo vamos a leer y dice así de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice la palabra del Señor. Este versículo es bastante bonito porque habla de una relación personal con Dios, con Jesús y con sus ovejas, con sus seguidores. En este contexto, el mismo Jesús, ¿verdad?, se menciona o es el buen pastor. Él es el buen pastor y dice que conoce a sus ovejas y ellas la reconocen a él. Esas ovejas, esas seguidoras o seguidores de Jesucristo, conocen y reconocen a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, como el buen pastor. Esto implica, ¿verdad?, que hay una relación muy personal, muy cercana con Jesús y con sus ovejas. Por eso es que es necesario que cada uno de nosotros podamos tener esa comunión, esa cercanía con el Señor, porque Él es nuestro pastor, Él es quien nos cuida, Él es quien nos guía, Él es quien nos apacienta. Aleluya, gloria a Cristo. Pero ¿qué significa mis ovejas oyen mi voz? ¿Qué significa mis ovejas oyen mi voz? Amén. Para ti, ¿qué significa oír la voz de Dios? Amén. Esa es como una capacidad, ¿verdad?, de reconocer la voz, de reconocer quién te guía, de reconocer quién te da la dirección en esta vida. Escuchar la voz de Dios puede significar leer y entender la palabra de Dios, entender la Biblia y también poder aplicar esas enseñanzas a nuestra vida diaria. En el libro de Romanos 10:17 dice oír la palabra de Dios. Amén. Tenemos que tener nosotros esa percepción de poder oír la voz de Dios, oír la palabra del Señor. También puede significar una voz interna que nos habla, que nos guía hacia la verdad y hacia la justicia. Oír la voz de Dios también es escuchar esa voz interna en nuestra conciencia que nos dice lo que es correcto y lo que no es. Reconocer también, oír la voz de Dios puede significar reconocer su autoridad del Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconocer la voz de Jesús en medio de este mundo, de esta confusión tan grande y de donde hay tanto ruido y tantas distracciones? ¿Cómo nosotros podemos escuchar esa voz de Jesús que nos llama? Amén, ¿verdad? Tenemos nosotros que disponer de un tiempo, de una meditación, de meditar, de escuchar, de ver, de estar en silencio y poder oír esa voz del Señor. Es estar también entre los creyentes, ¿verdad? A veces nos reunimos, pues no sé, ¿verdad?, donde tengan sus células, sus reuniones de
de acercamiento a Dios, de convivencia. Entonces, tener esa cercanía entre más creyentes, más hermanos, donde se ora juntos, donde se lee la palabra juntos, donde se escuchamos consejería y todo eso, eso también nos ayuda a nosotros poder oír la voz del Señor. También teniendo discernimiento, amén, amén, para poder distinguir la voz de Dios entre otras voces que pueden estar compitiendo por nuestra atención. ¿Cuántas voces escuchamos nosotros, verdad? Todo el día estamos escuchando ruido, voces, estamos escuchando palabras también que se habla de la Biblia, pero muchas veces son palabras que no están de acuerdo o no se le da la interpretación correcta. Entonces, cada grupo, creo, ¿verdad? Están compitiendo, ¿no? Pues que es mejor acá, ¿no? Que mejor allá, que aquí se siente la presencia de Dios, que acá no se siente, que aquí falta el amor, que allá desbordan de amor y bueno, tantas cosas que nosotros podemos, no sé, llegar hasta una confusión. Entonces, por eso es que es necesario, es importante aprender a reconocer la voz de Dios, poder reconocer esa voz que nos llama, que esa voz que nos instruye, que nos guía y también que va edificando nuestra vida. Es importante también que nosotros seamos obedientes. La obediencia, cuando escuchamos la voz de Jesús, es importante obedecer lo que nos dice, lo que Él nos está diciendo. Esto nos ayuda a nosotros a desarrollar una mayor sensibilidad a la voz del Señor. La obediencia. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje, entonces necesitamos ser obedientes porque de nada sirve escucharlo y no obedecerlo. Amén. Es por eso que a veces no avanzamos, pero es importante reconocer la voz del Señor, llegar a tener esa sensibilidad, ese oído, ¿verdad? Que esté fino, que esté abierto, que esté destapado para que podamos escuchar la voz del Señor. Y qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros escuchemos la voz del Señor, que tengamos, como dice la palabra, nuestros oídos ejercitados a la voz del Señor. Y es que dice la palabra que las ovejas conocen la voz, reconocen quién está llamando, reconocen quién está hablando. ¿Por qué? Porque esa palabra, esa voz, ¿verdad? Nada más cuando la escuchamos, ay, es el Señor quien me está hablando, es el Señor porque me está trayendo paz, me está trayendo tranquilidad, porque es una voz amorosa, es una voz compasiva la que escuchamos. Amén, gloria al Señor. A veces cuando éramos niños, pues escuchábamos la voz de nuestra madre, ¿verdad? Y ya nos llamaba. Yo me acuerdo que mi madre cuando yo era pequeña siempre me andaba llamando, no sé, de acuerdo a su estado de ánimo, quizá puede ser, o me decía Chelillo, me decía Consuelo, me decía Chelo, me decía, muchos nombres me decía mi madre cuando yo era pequeña. Y cuando ella me decía, Consuelo, entonces quería decir que mi madre estaba enojada. Pero cuando ella no estaba enojada, pues siempre me decía con Chilillo, me decía porque siempre fui una niña muy delgadita, muy flaquita. Bueno, pero a veces, ¿verdad? Siempre al escuchar la voz de alguien que nos ama, de alguien que se preocupa por nosotros, siempre es hermoso, es gratificante, nos trae mucho consuelo. También la voz del Señor nos puede llevar, esa voz que escuchamos nosotros del Señor nos lleva a la verdad, nos lleva a la justicia, nos lleva a tener paz, a tener tranquilidad, nos llama o nos lleva a tener amor hacia Dios, nos lleva a sentir también ese amor hacia los demás, sabiendo que Dios te ama, que te demuestra su amor a cada momento, a cada instante, te está demostrando que Dios te ama en
inmensamente, entonces nace también el amor hacia los demás, nace compartir ese amor con los demás, porque nosotros nos sentimos bien, nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos. Amén. Por eso es que es importante aprender a distinguir la voz del Señor, a poder distinguir su voz. Amén. Aleluya. Que esa voz es la que te va a traer, esa palabra es la que te va a traer consuelo, esta palabra es la que te va a conducir a la verdad, a la justicia, al camino correcto. Esa voz es la que te va a sacar del mundo, de la esclavitud, de la perdición. Esa voz es la que va a guiar tu vida a un camino seguro. Amén, aleluya. Solo, ¿verdad? Son las verdaderas ovejas del Señor. Las que son ovejas del Señor son las que siguen y obedecen. Amén, gloria a Cristo. Así que, ¿verdad? Esta mañana estamos aprendiendo de la palabra del Señor, estamos aprendiendo a reconocer la voz de Cristo, a saber que nosotros somos ovejas del Señor, somos sus seguidoras, somos sus hijas. Entonces, nosotros sabemos y reconocemos la voz del Señor y le obedecemos. Aleluya. Gloria a Cristo, y seguimos también al Señor. No escuchamos otras voces, no escuchamos otra guía, no aceptamos otra guía, solamente la guía y el señorío de Cristo en nuestra vida. Santo es el Señor. El domingo estábamos a la hora del culto, ¿verdad? En la predicación. Entonces, como ya tenía este tema en mente, ya me había pasado el director del instituto, el apóstol Sergio, me había pasado ya este tema. Entonces, el pastor sacó algo ahí en la hora del culto. Entonces él mencionaba que las ovejas que a veces, ¿verdad? No siempre en los partos y en el momento de sus alumbramientos, no siempre se logra el fruto, ¿verdad? Hay ovejas que pues pierden sus críos. Entonces, también hay ovejas que en el momento del parto ellas mueren y queda la ovejita o su bebé oveja sin mamá. Entonces los pastores, ya conociendo todo eso, tratan de llevar la ovejita que se quedó sin mamá con la oveja que también se quedó sin hijos. Entonces, pero resulta que esa mamá oveja no acepta al bebé tierno, a la ovejita tierna, no la acepta, porque no la reconoce como su hijo muerto. Entonces, ¿qué hace el pastor? Mencionaba ahí, que los pastores, los que cuidan las ovejas, dice que degollan a un cordero, lo degollan, le extraen la sangre y con esa sangre que extrajeron del cordero, entonces bañan a la ovejita tierna, le rocían, ¿verdad? Le ponen la sangre de ese cordero y la toman y se la llevan con la oveja grande. La oveja mamá. Entonces, cuando esa oveja huele la sangre del cordero, es entonces cuando ella la reconoce como hijo, la acepta como hijo, porque reconoció su sangre. Y eso me llamó un poquito la atención, porque así es también nuestro Señor, ¿verdad? Él nos reconoce por su sangre, nos ha adoptado por el derramamiento de su sangre. Entonces, todos los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, entonces Él nos reconoce, Él nos acepta como sus hijos verdaderos, dice también la palabra del Señor. Y es muy bonita esa historia, ¿verdad? Conocer todo lo que acontece en el reino animal y sobre todo en las ovejas, porque las ovejas tienen mucha característica con el creyente, con el Hijo de Dios. Es por eso que el Señor nos compara muchas veces como una oveja, porque la oveja es dócil, la oveja
es tierna, la oveja selecciona su alimento, la oveja no acepta cualquier alimento que se le ponga, primero lo tiene que examinar, lo tiene que digerir, lo tiene que a analizar perfectamente para que entonces pueda aceptarlo. Y las ovejas, ¿va? Tienen sus oídos afinados, escuchan la voz de su pastor, reconocen la voz de su pastor y obedecen la voz de su pastor. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora es impresionante, ¿verdad? Cómo Dios hace todas las cosas. La verdad que Dios es grandioso, Dios es maravilloso. Todo lo que Él hizo, ¿verdad? Y hace, todo lo que dejó plasmado en la palabra, te sorprende cada detalle, es muy meticuloso el Señor y todas las cosas las hizo bien, todas las cosas son perfectas y la verdad es que si nosotros no aprendemos a interpretarla y a reconocer esa voz de Dios que es inconfundible a través de la palabra, nos estamos perdiendo de muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros, promesas grandísimas que Dios tiene para nosotros, que son nuestras. Amén, gloria al Señor. Nosotros como ovejas no podemos equivocarnos, no podemos confundir esa voz, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo, aleluya. Todas las que somos ovejas del Señor, cuando se canta un canto, cuando la predicación tiene sabor, tiene presencia del Espíritu Santo, es inconfundible, se siente realmente hermoso cuando el Señor está hablando, cuando podemos percibir que ahí está el poder de Dios, que ahí está la voz del Señor, que ahí está su presencia, es inconfundible todo lo que sentimos, ¿verdad? Qué maravilloso es sentir esa presencia. A veces cuando vamos al culto, a las celebraciones, y si no sentimos nada, al menos cuando yo voy y no siento nada, así que entonces tengo que esforzarme y le digo, Señor, yo vine a sentir tu presencia, yo vine a disfrutar de tu presencia porque es un día especial en donde nosotros vamos a regocijarnos, a celebrar las victorias, a dar gracias, a recibir todo eso. Entonces es hermoso sentir la presencia del Señor. Yo me gozo sintiendo la presencia del Señor y a veces cuando por situaciones, no sé, ¿verdad? A veces no queremos culpar a nadie, pero es uno mismo que quizás llevas alguna carga, alguna pesadez que no sientes la presencia del Señor. Entonces decimos, hoy fue un día perdido porque no sentimos la presencia del Señor. Entonces ya viene uno, ya se preocupa uno por entrar más a la presencia del Señor, por buscar su presencia, por clamar al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tan fríos, Señor? Ayúdanos, danos de tu presencia, haznos sentir tu presencia, Señor, porque no queremos sentirnos huérfanos, no queremos sentirnos solos, sino queremos sentir que estamos acompañados, que tú estás con nosotros, porque tu palabra dice que tú estás con nosotros, Señor. Yo quiero sentirte, aleluya. Gloria al Señor, ¿verdad? Y nadie puede, dice la palabra que en Juan 10:17, vamos a leer Juan 10:7 y 9, aquí lo tengo, Juan 10:7 y 9 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Mucho ojo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar a ese redil, a ese rebaño? ¿Cómo podemos entrar? A través de Jesucristo. Tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas para que podamos pertenecer a su redil. El Señor es el que protege a sus ovejas, el Señor es el que las guía, incluso dice la palabra de Dios que su vida da por ellas.
Solo las verdaderas ovejas siguen su liderazgo, llevan su nombre, amén. Son marcados, eso también me llama mucho la atención. Son bautizados en el nombre de Cristo, invocando el nombre de Jesucristo, porque a través del bautismo entonces nosotros adoptamos al nombre de Jesucristo, nos llevamos ese nombre en nuestras vidas a través del bautismo. El Señor es quien nos perdona, Él es quien nos santifica y también es el que nos sella. Amén. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es por eso que el Señor nos reconoce. Nosotros, ya siendo sus hijos, sus seguidores, lavados con la sangre de Cristo, bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces llevamos su nombre y Él nos reconoce. Dice la palabra del Señor en Éxodo 33, 17, yo te he conocido por tu nombre. Es importante el nombre, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Es importante. Y también Isaías 43, 1 dice, yo te puse nombre, mío eres tú, dice el Señor. Así que somos de Cristo para siempre. El buen pastor dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja, entonces escucha la voz del Señor. Estas ovejas han oído el llamado de Cristo para entrar en su redil. Hoy, ¿verdad? Hoy es el tiempo, hoy es el día en que tú puedas decidir. Si no lo eres todavía, puedes decidir escuchar la voz del Señor, puedes decidir entrar en ese redil. Puedes por gracia, ¿verdad? Hoy es por gracia. El buen pastor dice, las ha salvado mediante la fe y ahora pertenecen a la familia de Dios para siempre. Hoy es por gracia. Hoy todavía es tiempo de pertenecer al reino de Cristo, a convertirnos en sus ovejas, en escuchar su voz, en identificar su voz y también en seguir a Cristo Jesús, el Redentor y Salvador de la humanidad, el cual se convierte en el buen pastor. Amén. Gloria a Cristo. Pues esta mañana, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este momento, le damos gracias a Dios por permitirnos compartir la palabra a través de estos medios. Estoy muy agradecida con el Señor y también con cada uno de los que nos escuchan y poder y saber que algo está haciendo el Señor en cada corazón, en cada mente, transformando vida, trayendo esperanza. Hoy lo que queremos es que la esperanza no se pierda, sino que tú adquieras fe, tú adquieras confianza y sabes que el Señor un día te va a recompensar y al final nos va a heredar la vida eterna. Todos queremos ser salvos. La palabra del Señor misma dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de Él. Dios te bendiga en esta mañana y nos estaremos viendo la próxima semana, al lunes 11 de la mañana a través de este medio. Dios te bendiga, muchísimas bendiciones, saludos a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos mis familiares también y también a todos los alumnos que son mis alumnos del Instituto Palabra a las Naciones, que se encuentran en diferentes partes del mundo. Están los hermanos de Colombia, de la República Dominicana, de Perú, de El Salvador, de Guatemala, de México. Saludos a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, sigan estudiando, sigan echándole ganas al estudio, haciendo sus tareas. Esto está trayendo, ¿verdad?, conocimiento. Dice la Biblia que ante todas las cosas adquiramos conocimiento de la palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Saludos a mi hermana Ana Montesinos, que nos está mirando, la hermana Rosa Rodríguez también nos está mirando. Dios te bendiga, Dios te guarde.